Muchos piensan que la venta en frío perdió terreno gracias al auge de las redes sociales. Sin embargo, Alfredo Rivera, experto en la materia, considera que aprendiendo tácticas modernas podemos obtener grandes resultados. Si te dedicas a la venta de seguros de vida, planes de ahorro de automóvil o medicina privada, este episodio es especialmente para vos. Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 22 del podcast Hazlo Ya, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas del desarrollo humano, marketing y ventas, queremos entregarte, queremos compartirte herramientas y recursos prácticos para que apliques en tus ventas, en tu negocio y en tu vida hoy mismo, sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña Alfredo Rivera, gerente comercial, coach y mentor, quien tiene más de 15 años de experiencia en ventas y fidelización de clientes. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este episodio. Muy bien, Franco. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación. Pues acá estamos para compartir con nuestra audiencia contenido de valor. Espero yo les funcione, les ayude, que esa es la idea, ¿no? Entonces aquí, muy agradecido de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Alfredo, hice una muy breve presentación de tu currículum y de lo que vos haces, ¿no? Entonces, aprovecho para preguntarte, ¿cómo ayudas, cómo aporta valor Alfredo Rivera a sus clientes? Sí, gracias por la pregunta. Mira, bueno, para empezar, creo que tu introducción estuvo más que perfecta. Creo que, mira, al final, yo en lo personal me cuesta a veces creer en los gurús de los temas, ¿no? Yo la verdad soy Sí. más de aquellas personas que creen en el conocimiento, el expertise que se puede compartir y eso es lo bonito. Gracias por la introducción. Ahora, ¿cómo ayudo a las empresas? Mira, pues me dedico mucho a la capacitación de equipos comerciales, llámese ventas, yo diría un poquito más en el ámbito 60% venta telefónica, Bien. tal vez otro 40% podría ser un poquito en venta ya más digital, venta híbrida, y a eso me dedico y así ayudo a las empresas a maximizar sus ventas con esa capacitación constante. Algo que normalmente hago también es que aparte de esas capacitaciones, trato de acompañar mis capacitaciones con mucho material didáctico para ese aprendizaje continuo que creo yo es muy importante. Entonces, de esa forma apoyo yo a las empresas con sus equipos comerciales. Excelente. Y el otro día estaba entrenando un equipo y básicamente comencé el primer encuentro preguntándoles para qué se dedican a las ventas, ¿no? ¿Para qué venden? Y fue bastante interesante descubrir que hay muchas personas, ¿sí? Más del 80% de los vendedores que no tienen idea de para qué se metieron en el mundo de las ventas. ¿Para qué se metió Alfredo Rivera en el mundo de las ventas? ¿Qué te motivó a dedicarte a esta profesión? Excelente pregunta. Te voy a ser muy sincero, yo no tenía idea de qué eran las ventas. Completamente, ni me interesaban las ventas, según yo, esto hace aproximadamente 20 años atrás. Sí. Pero en una ocasión, fíjate que conozco, en una fiesta, una reunión de amigos, conozco a un compañero que ahí se volvió mi amigo. Me dice, mira, estamos implementando un nuevo proyecto en esta empresa tal, no sé si te interesa, ya te conozco a ti, yo creo que traes para aportar. Y yo le digo, ¿de qué se trata? Y me dice, es un call center donde vamos a vender por teléfono Ok. llamadas salientes, llamadas entrantes. Y le digo, pero yo no sé nada de ventas. Y me dice, Sí. te damos una capacitación de 2 semanas y después te ponemos 2 semanas más en el piso y todo eso es pagado. Y cuando evalúo el sueldo base, la diferencia era aproximadamente un 30% sueldo base a lo que yo estaba ganando. Claro, Entonces bien. digo, bueno, le voy a dar la oportunidad, vamos a ver de qué se trata. Y fíjate que éramos 12 en la clase de la capacitación. Del 12,
habíamos 2 estudiantes malos en el aspecto que como teníamos exámenes constantemente de los productos y servicios y yo era malísimo para memorizarme todo, Mm, me fue muy mal en los exámenes y llegó un punto que el capacitador me dice, no me siento cómodo, Alfredo, poniéndote en el piso y conversando con clientes porque no me ha sacado buenos exámenes. Y yo le dije, claro. ¿sabes qué? Dame la oportunidad. Si en 3 semanas a mí no me gusta, si a mí no me interesa, si veo que no funciona, pues, ¿verdad? Chocamos manos y me voy. A Todo otra bien. cosa, sí. Resumiendo, fui el único que se quedó trabajando en esa empresa los 2 años que la empresa estuvo Mira, en mi país. El sí. resto de ese grupo, unos pues tuvieron que irse, otros el ambiente lo encontraron muy tedioso, muy tal vez depresivo a cierto Mm, punto y se fueron. Pero, ¿por qué te cuento esta anécdota, Frank? Mira, resulta que allí me enamoré de las ventas porque cuando tienes un objetivo en una conversación con un cliente y tienes ese cliente que es tan difícil, con muchas preguntas, muchas objeciones, y tú logras ese objetivo de, en efecto, cerrar esa venta, ese feeling que te queda no tiene precio, no tiene precio. Y allí me enamoré de las ventas y desde entonces, mira, aquí me tienes apasionado por las ventas. Fíjate. Me encanta esa anécdota y que nos compartas, así que agradecido con eso. Eh, Te escuché mencionar que te ofrecían una capacitación de 2 semanas, ¿no? Como para conocer acerca del producto y empezar a vender. Imagino que no te quedaste con esas 2 capacitaciones y que en estos 15, 20 años que llevas ya en el mundo comercial, has adquirido y desarrollado diferentes conocimientos y habilidades. Cuéntanos un poco, a partir de este primer paso, ¿sí? ¿En qué te empezaste a formar para hacer tu trabajo como vendedor cada vez con más excelencia? Sí, excelente pregunta. Y creo que eso es clave, Franco. Yo, de hecho, lo veo en Latinoamérica. No sé si es cultural, pero veo esa cultura de falta de capacitación constante. En mi Sí. caso, a mí me gustaron las ventas. Me empecé a capacitar constantemente. Me puse un objetivo como a los 6, 8 meses por allí y dije, yo quiero llegar a ser un gerente de ventas. Quiero manejar estos equipos de ventas y quiero ser yo quien dé ese coaching o esa capacitación, esa retroalimentación que, que pienso yo nos puede ayudar. Y fíjate que como al año y medio logro mi objetivo. Haciendo a gerente de ventas, me dan un equipo de 17, 18 personas por allí y empezamos a trabajar. Y, y, y es precisamente eso, ¿verdad? Eso de buscar siempre esa capacitación constante. Hoy en día, pues mira, tenemos N cantidad de herramientas, Mm, webinars y todo tipo de aprendizaje allá afuera gratuito. Y por eso yo siempre trato de empujar a la gente a que constantemente nos capacitemos. Y no sí. necesariamente en ventas. Imagínate que independientemente de lo que tú hagas, necesitamos estar constantemente capacitándonos. Entonces, definitivamente eso de la capacitación constante es clave. Sí, coincido con vos y en 2 aspectos, ¿no? Uno es como, no hay excusa para no entrenarse, no capacitarse y no aprender, siendo que hay recursos gratuitos en YouTube, audios, libros, ebook, podcast y podríamos armar un listado extenso. Y por otro lado, es sumamente necesario más en la actualidad por cómo cambian las cosas, ¿sí? A un ritmo nunca antes visto y muy, muy rápido. Entonces, quizás lo que nos servía para conseguir clientes hace 6 meses, ya hoy no es suficiente. Entonces necesito o aprender a manejar un CRM o aprender sobre email marketing o aprender sobre storytelling o copywriting o llamadas en frío, etcétera, etcétera, etcétera. Habiendo mencionado lo de las llamadas en frío, ¿qué tan vigente está no solo la llamada en frío, sino la venta en frío en general? ¿Sí? En la actualidad, cuando tenemos tantas herramientas y tantos recursos digitales, que esto de vender por redes sociales para las personas introvertidas, por ahí como miedosas, con vergüenza o con timidez, les viene
al pelo, como anillo al dedo, ¿no? Porque no tienen que mostrarse, no tienen que estar en contacto con la persona, están detrás de una pantalla. Sin embargo, hay muchas personas que eligen apoyar o potenciar su estrategia también con un acercamiento a las personas. Entonces, básicamente la pregunta es, desde tu experiencia, Alfredo, ¿qué tan vigente está la venta en frío en la actualidad? Creo que está muy vigente. Yo creo, Frank, que el contacto en frío siempre va a existir. Lo que considero yo cambia o se viene modificando, tal como tú lo decías, es la forma de llegar a ese prospecto, ¿no? El contacto en frío va a existir. Ahora, cuando hablamos de una llamada telefónica, esto se vincula mucho al telemercadeo, ¿no? Ujú. Y para eso hay tácticas muy funcionales, pero en mi experiencia, el contacto en frío va a existir, va a seguir existiendo, está vigente hoy en día. Lo que sí percibo, Frank, es de que su efectividad no es la que solía ser, tal como tú decías, no es la que solía ser hace unos, tal vez un par de años atrás. Y es por la forma de hacerlo. Es que no te vas a contactar en frío con alguien, es la forma de hacerlo. Puede Mm. ser por un medio de redes sociales, ¿verdad? Podría ser una llamada telefónica. Si no, imagínate, no tuviéramos departamentos de telemercadeo que todavía existen. Pero, Claro. pero obviamente lo que se necesita, y es ahí donde yo veo un gap de aprendizaje, lo que se necesita es precisamente esa capacitación constante, pero con tácticas modernas, nuevas, funcionales. La semana pasada, esta semana, perdón, el martes, de hecho daba una masterclass cuando hablábamos de esta capacitación en venta híbrida, imagínate. Sí. Y en venta híbrida precisamente lo que hacemos es combinar estas tácticas, incluyendo el contacto en frío, Mm, con tácticas modernas, de forma efectiva. Entonces, mm. para responderte, yo siento que sí, el contacto en frío existe y va a seguir vigente. Lo que debemos adoptar son las nuevas tácticas para tener mayor efectividad al momento de Bien. contactar a alguien. Entendido. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se presentan, además de actualizar las tácticas, ¿sí? Y utilizar tácticas modernas? ¿Cuáles son otros desafíos que se le presentan al vendedor al momento de tener buenos resultados en ese contacto en frío? Mira, parte de lo que yo he encontrado es el conocimiento. Por ejemplo, la otra vez alguien me decía, pero ¿por qué tengo que aprenderme yo hasta cómo está configurado mi sistema, el sistema que estoy vendiendo? Y le digo, son cositas que a veces no vas a escuchar en una pregunta de un cliente, pero la clave aquí está que si tú tuvieras la respuesta para todo lo que el cliente te mencione en ese instante, tú creas una mayor confianza. Mm, Muchas veces decimos, ¿sabes qué? No sabía que este televisor trae X y cosa, pero déjame te encuentro la respuesta y está perfecto. Pero debemos de empaparnos, yo siempre le llamo, conocer tu producto o servicio de la A a la Z. Y esto a mí, en lo personal, me ha funcionado. Regresando a la anécdota del call center que te decía, donde yo me enamoré de las ventas, sí. en esos contactos en frío. Fíjate que vendíamos servicio de televisión eh, por contratos, ¿no? Y con ello, pues dábamos los recibidores, ¿no? De la televisión. En ese entonces estamos migrando de análogo a digital, imagínate, hace muchos años atrás. Y de repente alguien me decía, pero Alfredo, ¿qué tan largo es el enchufe del recibidor? Para asegurarme de que llega de mi Claro, mueble al enchufe. ¿Eh? ¿Y qué tan, claro. cuál es el grosor también del recibidor para asegurarme de que quepa en mi mueble? Cosas que tú dices, pero eso nunca me lo van a preguntar. Pero si ¿Quién tienes la podría preguntar eso? respuesta, exacto, pero si tienes la respuesta y conoces bien tu producto, esa respuesta que das inmediata incrementa esa confianza y Mm, sabes, dice, bueno, esta persona las conoce todas. sí. Y eso va de la mano con la preparación también para las objeciones. Porque un Mm, contacto en frío, vender en un contacto en frío, Frank, suele ser bastante retante. Y la mm, preparación es clave. Imagínate que en los primeros 2 segundos, si no captas esa atención del cliente, posiblemente el entorno de esa llamada no va a ser el que tú esperas. Entonces, yo me apunto mucho a la capacitación constante en conocer bien tu producto o servicio y también conocer tu competencia, ¿no? claro. Porque a veces el cliente
lo va a mencionar en algún momento y debes también conocer tu competencia, ¿verdad? Sí, Entonces, volvemos nuevamente, ¿no? A esa capacitación constante constante, de lo que sí. vendes, sí. Tal cual. Y ahí yo le agrego en esa capacitación constante, eh, incorporar conocimiento acerca de los estilos de pensamiento de las personas, ¿no? Primero para conocerte a vos como vendedor. Yo siempre digo que cuanto mejor nos conocemos como personas, como vendedores, como ser humano, mejores pueden llegar a ser nuestros resultados, ¿no? Porque también empiezo a entender al otro, en este caso a mi cliente, con otra perspectiva. Entonces, hay gente, recién te escuchaba de esta anécdota, yo estoy seguro que mi pareja, ¿sí? Es una de esas personas que va a pedir detalles de cuánto mide esto. O sea, ella es súper detallista, súper metódica, ¿no? Cuando nos ponemos a armar y a lo mejor a planificar una reunión con amigos o en familia, ella ahí nomás agarra la libreta y dice, bueno, ¿cuánto vamos a hacer? 10, 5, 8, no sé. ¿Y cuántos litros de bebida vamos a necesitar? ¿Y cuántos kilos de carne para el asado? O sea, va al detalle, ¿no? Entonces, cuando yo de repente me encuentro con una persona que va al detalle y yo no me he preparado, ¿sí? No le puedo dar a esa persona lo que realmente necesita para cubrir sus necesidades. Entonces, ahí es un poco desprendernos de el cómo yo te quiero vender, sino el venderte como vos quieres que te venda. Entonces, incorporar conocimientos sobre estilos de pensamientos y para poder mejorar nuestra comunicación. Alfredo, eh, Podría agregarte algo ahí rapidito por creo que, supuesto, gracias, creo que tiene mucho valor. Mira, hace tal vez unos meses mi esposa cotizaba un vehículo, ¿sí? sí, En un predio de vehículos. Y mira, esto es impresionante. Ella pone en alta voz al vendedor y como todos sabemos, ¿no? Las ventas se manejan por emociones. En el 99% de los casos, pues, después llegamos a la parte racional. Está mi sí, esposa conversando con el vendedor y le dice, ¿qué es importante para usted? Y le dice, mire, cuando viajamos, lo que es importante para mí es el aire acondicionado. Mira esa escucha de ese vendedor y yo me quedo escuchando, ¿qué es lo que le va a decir? claro. ¿Y sabes qué le dice? Le dice, excelente. ¿Sabe? Porque esa marca que usted está buscando trae y empieza a hablar de las regulaciones del, del aire Mm, acondicionado y le agrega y le dice, porque a veces, ¿verdad? Su esposo o usted a veces como que no se combinan con el aire que está muy alto, que está muy bajito y sabe que eso es lo bonito porque puede graduarlo a ciertos sillones y empieza con todo un tema claro, y yo digo, y mi esposa se queda así excelente. como increíble. Yo digo, ese conocimiento a detalle del que tú hablas es Mm, muy importante y que va acompañado de la escucha activa de lo que el cliente también te está mencionando, ¿no? sí, Entonces quería totalmente. agregar eso porque creo que, imagínate, ese conocimiento es muy importante. Sí, por supuesto, porque fíjate esto, ¿no? La escucha activa y además yo le sumo a eso de la escucha activa la escucha proactiva, ¿no? Porque muchas veces cuando yo interpreto lo que me está diciendo la otra persona, de manera proactiva voy a poner información que yo pienso que va a ser útil para el entendimiento del cliente, que es lo que hizo, ¿no? O Sí, sea, tu esposa no pidió información precisa sobre el aire acondicionado, pero él la brindó, ¿sí? Entendiendo que eso lo iba a acercar a su objetivo. Bien, entonces claro. esto es fundamental. Entonces, la escucha activa nos lleva a presentar la información de manera más precisa. Y eso también, la escucha activa nos lleva a hacer preguntas, bien, que son esenciales para poder manejar nosotros la entrevista y la reunión de ventas, bien. Así que también ahí hay un espacio de aprendizaje constante para nosotros los vendedores. Alfredo, cuando te escuchaba, bueno, mencionar esto, ¿no? De que el principal desafío es actualizar las tácticas al momento de hacer hoy, en la actualidad, una llamada en frío. ¿Tienes alguna estructura, algún paso a paso que te sirva y que sea súper efectivo y que nos puedas compartir? Claro. Mira, al inicio lo que siempre, lo decía anteriormente, ¿no? Tenemos 2 segundos aproximadamente para captar esa atención. Para generar ese deseo toma un poquito más, pero normalmente aquí entramos con preguntas empáticas. Ujú. Si tú haces que tu prospecto te escuche por 3 4 segundos, bueno, tienes 2 segundos, pero si la llamada dura 4 o 5 segundos, lo tienes. Lo tienes, me refiero a que tienes su atención, ¿sí? Pero
podríamos empezar haciendo las preguntas precisas. Cuando uno vende por beneficios, lo que hace es alejar a las personas, ¿sí? Entonces, es necesario hacer tus preguntas. Fíjate que en ese entonces, esa anécdota que te contaba, bueno, esto ha Sí, cambiado, pero teníamos dos preguntas precisas, que se daban en los primeros 2 segundos. ¿Qué es lo que más te gusta ver? ¿Te gusta ver películas o deportes? mm, Personas venían y eso hacía pensar a las personas y decían, ninguna de las dos. Yo quiero programación para niños porque tengo 3 bebés. Perfecto. perfecto. Lograste un objetivo porque sacaste lo que para la persona es importante. Claro. Hablas del tema, ¿no? Desenfócate del deporte, desenfócate de las películas. Habla de programación de bebés porque eso es importante. Mm, Entonces, ese es uno de los errores que se cometen, y esto nos pasa a todos los vendedores. Yo a veces suelo ser víctima también de lo mismo porque pues estamos aprendiendo todo el tiempo. Tal cual. Nos encanta hablar, ¿no? De nuestro producto o servicio y empresa y somos el vendedor estrella y está perfecto, pero debemos, lo que tú decías, escuchar más, hacer preguntas. Las preguntas empáticas conectan con tu prospecto de forma humana. Cuando hablamos de una Mm, pregunta empática, es precisamente que, mira, independientemente del tema que tú me menciones, si yo te digo, mira, no sabía que eso le pasó a Messi, ¿es en serio? Cuéntame más del tema. ¿Tú crees que a mí me gusta, estoy apasionado por el fútbol? claro. Posiblemente no tanto, pero yo conecto contigo porque te muestro interés por lo que a ti te interesa, por lo que tú me comunicas. Y eso construye, a eso le llamamos rapport, eso Ujú. construye o empieza a construir esa conexión con la persona. Entonces, si Bien, hablamos de un esquema, yo me enfoco mucho en hacer las preguntas correctas al inicio. Si logras hacer bien. los primeros 5 segundos, lo tienes, puedes conversar más a detalle. Por ahí podríamos empezar. Sí, perfecto. Me encanta. Ya te voy a pedir más detalles. Me quiero detener unos minutitos en esto que mencionabas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo me contacto con alguna persona, hacer dos cosas para conectar, ¿no? Siempre tengo en mente cómo conectar y empezar a crear una relación que vaya a perdurar en el tiempo y que el cierre de la venta vaya a ser una consecuencia. Bien, entonces digo, ok, fíjate que al menos acá, y dime si por allá también sucede igual, está como en automático el preguntar cómo estás y el responder bien, ¿no? Es como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Y es como, primero, ese bien, ¿qué significa? No existe, pero esa es una respuesta automática. Bien, es válido, es válido. Pero yo los invito a que hagan lo siguiente. Respondan, sí, estoy bien, pero inmediatamente reflexionen realmente cómo se sienten. Entonces, cuando yo escribo un WhatsApp, yo vendo mucho por WhatsApp, eh, escribo así, digo, hola Alfredo, por ejemplo, ¿cómo estás? Yo contento de estar en contacto contigo para esto, esto y esto. ¿Sí? Yo entusiasmado de poder acompañarte a que tomes esta decisión o hagas esto, esto y esto. Entonces, eso es un tip, ¿bien? Realmente contar cómo me estoy sintiendo con ese primer contacto. Y lo otro que recomiendo y que hago mucho es apoyándome en los recursos digitales que tenemos a mano, como LinkedIn, por ejemplo, ¿sí? Es utilizar algo que he visto en LinkedIn para iniciar la conversación con ese punto, ¿bien? Tomarlo como una excusa. Con, por ejemplo, hola Alfredo, ¿cómo estás? Imagino que súper entusiasmado porque vi que estás a punto de largar un nuevo entrenamiento para tus clientes, ¿sí? Por ejemplo. Y hoy, mira lo que dice, hoy Alfredo, recibí un mail, ¿sí? De una persona que yo tengo interés que participe del podcast como invitado, lo leí al mail, ¿sí? Fui al WhatsApp y utilicé lo que me contaba en ese mail, ¿sí? Y le dije, ¿cómo estás? Además de enfocado por estar trabajando en tu tablero de sueños y escribiendo tus objetivos. Bien, eso conecta, eso la persona lo lee, abre el mensaje, lee eso y quiere responder. ¿Cómo no va a querer responder a un mensaje amigable? Sí. Y ahora sí que ahí quería detenerme porque me parecía súper interesante. ¿Qué piensas al respecto de esto que he compartido? Excelente, excelente. Mira que ahí lo que estamos haciendo es rompiendo paradigmas, porque como tú decías, pasa eso de que, ¿cómo estás? Bien, siempre, y es algo como tú decías, ya robótico, automático, pero si tu estrategia es precisamente esa, hacer preguntas o aportar, dice, ¿cómo esta persona me conoce? Ah, sabe a qué me dedico.
Eso es Claro. increíble, lo que acabas de aportar es increíble. Mira que Sí. me quedó pensando y dije, oye, debo tal vez estructurar muy bien mis preguntas, pero sí, está perfecto. Y otra cosa que yo agrego también, Franco, es, yo siempre digo, y esto va para los emprendedores, para las pymes, tal vez no para las empresas ya grandes, estructuradas, pero también hay que ir de la mano con la comunicación, usar esos canales donde el cliente también se sienta cómodo. En tu caso podría ser WhatsApp. Ah, sí, En sí, tu caso, incluso, mira, me ha pasado que hablamos con alguien en LinkedIn, por ejemplo, y terminamos una conversación por WhatsApp o por otra vía o telefónica o por audios, mensajitos de audios. Es que fíjate que no puedo escribir, así que me gusta más el audio, así que te envío esto. Y yo cómo me voy a limitar a decirle mejor escribirle, no, mejor un audio también. Entonces también eso es mm, importante porque hace sentir a la persona cómoda con cómo se está comunicando. Tal vez no es sí, mucho de leer, por ejemplo. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Una vez me pasó, yo buscaba un producto para mi bebé en un grupo de WhatsApp, lo encontré y sí, pareciera ser una marca ahí ya establecida y le digo al vendedor por el chat, le digo, mira, me interesa este producto, veo tu precio, me gusta, tengo tres preguntas. ¿Me puedes hacer una llamada? Aquí está mi número. O dame tu número, te voy a llamar y hablamos. Pues obviamente ahí sí, yo estoy mostrando un interés ya por el claro. producto. Y me dice, Alfredo, no, fíjate que todas las ventas las hacemos por chats, aquí por Messenger de Facebook. No tenemos un número telefónico, qué pena, pero aquí mismo te puedo responder cuáles son tus preguntas. Mm, Y no digo que esto sea general, una regla general, pero al menos a mí me perdió como cliente, porque no fue de la sí. mano con lo que yo quería. Pero si él me responde, me da un número telefónico o me llama, responde mis preguntas y utiliza las tácticas de cierres, Mm, obviamente le compro. Y no solo le sí, compro, lo recomiendo posiblemente. tal cual. Pues también hay que Sa- tomar en cuenta eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y sabes que esto me pasó hoy, inclusive. Hice una consulta por Marketplace de Facebook. La vendedora inmediatamente me pide el número de teléfono para brindarme información, porque incluso eso también, algo que a mí me genera molestia, ¿no? De que es confusa la información que muchas personas ponen en la red, o en un, ¿no? En este caso en Marketplace. Eh, y a mí yo era eso, ¿no? Estaba confundido y quería más información. Me pide el WhatsApp y le digo, prefiero que me pases la info por aquí. Y me dijo, solo paso la información por WhatsApp. Pásame tu número y te escribo. Listo, ¿no? Ok, yo prefiero por acá. Acá donde vi la publicación, Claro. prefiero por acá y después yo de poder decidir si quiero ir por otro canal. Entonces, muchas veces, y esto es lo que hablamos recién, ¿no? También incorporar ese conocimiento y desarrollar esa flexibilidad. Entiendo que a vos te sientas más cómodo por acá, pero si tenés una oportunidad de generar una venta y quizás de manera excepcional hacer este cambio por única vez, bueno, también cada vendedor elige, ¿no? Hasta dónde quiere ser flexible y no, y hasta dónde está dispuesto a ir. Yo siempre digo que cuando uno elige y dice sí a algo, inmediatamente le dice que no a otra cosa. Y está Sí. bien. El mensaje que quiero transmitir es que cuando vos evalúes tus resultados, tengas en cuenta también esto, que lo que estás haciendo hoy quizás lo tengas que cambiar por más cómodo que vos te sientas y que necesites trabajar en esa incomodidad y ahí van a estar tus mejores resultados. Así que sí, súper, súper interesante este tema que planteas. Bien, entonces, tenemos ahí que conectamos. Acabo de recordar algo que se me había venido a la mente cuando te escuchaba recién, cuando hablamos del automático. Porque Sí. cuando yo realmente le respondo a la persona cómo estoy, es como que la persona es una invitación implícita que la persona salga de su automático, porque se da cuenta que escuchó una respuesta sincera y también, ¿no? Asume ese compromiso de responderte cómo está. Y me pasa todo el tiempo. Ayer un cliente me mandó un WhatsApp: hola Franco querido, ¿cómo estás? Y yo le respondí: hola, estoy muy bien, me siento activo porque estoy saliendo del gimnasio. Y eso era como así me estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces la conversación va por otro camino. Entonces, conectamos, generamos esa empatía desde los primeros segundos haciendo preguntas, que es un poco lo que nos has recomendado. Bien, el prospecto decide continuar en la conversación con nosotros. ¿Qué más hacemos, Alfredo? Antes de, bueno, una vez haces tus preguntas, obtienes la información. Esto aquí es muy importante, Frank,
yo lo que hago, bueno, en ese entonces lo que hacía era tomar nota de puntos importantes para el cliente. Habló de, incluso si me decían programación para bebés, ok, y mencionaban por arte marcas no reconocidas, Nickelodeon, Disney, todo ese tipo de canales, Sí. tomar nota y enfatizar en ellas. Después de haber recabado la información, tú puedes presentar. Pero aquí lo importante es presentar, considero yo, presentar exclusivamente en lo que el cliente está interesado. Es así de sencillo. Porque todo el resto de beneficios que presentes, posiblemente vas a cruzar esa línea que te va a hacer oler a vendedor. Yo le llamo en mi lenguaje coloquial, oler a vendedor, donde ya tú vas detrás de la venta como tal. Claro. Ya te desinteresaste un poquito en realidad en lo que el cliente quiere. Enfoquémonos en lo que se conversó, ¿sí? Después podrían venir otras programaciones de decir, ok, ¿sabes qué? Pero también a veces me siento una tarde y veo, ¿no? Entonces ya lo agregas. Eso es un segundo paso que yo recomiendo. Enfoquémonos en la presentación, esa propuesta de valor con enfoque exclusivamente a lo que el Mm, cliente ya comentó, ¿verdad? A lo que ya sí. nos dijo. Eso sería un segundo paso. Perfecto, me encanta. Sabes que yo no, a lo largo de, llevo más o menos un poquito más de 10 años, ¿no? En el mundo comercial. Y si bien en un momento hice venta en frío, ¿sí? Me dediqué a vender tarjeta de créditos para una empresa y después tenía mi negocio y salía a la calle a buscar miniservice, drugstore, supermercado y vendía alimentos congelados. Hacía una venta en frío, ¿no? Nunca me dediqué fuertemente al llamado, ¿sí? En frío. Sin embargo, tenía una estructura, bien, en ese momento, que es, o sea, si tuviera que hacer hoy una llamada en frío, sería la estructura que aplicaría, ¿no? Y ahí entra esto de tener claridad de cómo yo voy a ayudar y puedo ayudar a ese potencial cliente, o sea, pero responderlo con claridad, ¿sí? Y de manera asertiva en menos de 60 segundos o 30 segundos. O sea, soy Franco Díaz, me dedico a esto, puedo ayudarte a esto otro. ¿Sí? Sí. ¿Estás interesado en esto como para que sigamos conversando? Bien, para que la persona entienda y de esa manera diga, ok, si es de mi interés, te escucho, a ver, ¿cómo me puedes ayudar? Entonces ahí es presentar la propuesta de valor. Bien, Correcto. Y si te puedo agregar algo también con el tema, es que precisamente hoy ponía un post en LinkedIn donde hice el flyer y le pongo una nota de voz, porque y lo que dice el post es, tu voz en una venta telefónica, tu voz es tu imagen. Y estamos hablando de una llamada, no tal vez videollamada, sino pues una llamada donde no hay videos y solo es la sí. voz. Es muy importante que hables con mucha claridad. La tonalidad, que es esa combinación de tus cuerdas vocales, es muy importante. Porque yo tengo que sonar seguro de lo que estoy hablando. Yo tengo que crear esa confianza en ti. Si yo sueno como que ni siquiera sé de qué estoy hablando, no tengo las respuestas, sueno demasiado entusiasmado, es una regularidad que hay que Mm, tener. Yo siempre digo, hay que ir de la mano con el cliente. Si el cliente se escucha bastante decaído, tal vez no nos vamos a poner tanto a ese nivel, pero tampoco lo vamos a subir demasiado porque hay un contraste sí. demasiado amplio. Entonces, la tonalidad en la que te comunicas es muy importante para conectar con el Mm, prospecto, ¿no? Pues sí. porque no estás viendo a la persona. Fíjate que yo aprendí algo interesante y me decía mi mentor de ventas en ese entonces, me decía, Alfredo, me decía, tú sabes que hasta tu postura en el escritorio tiene mucho que ver con tu tonalidad. Y yo decía, es cierto, sí. Cuando tú te sientas, así tal vez un poco recostado en la silla, Mm, la tonalidad no es la misma, pero si tú tienes una rectitud correcta y estás recto así, ¿no? Y estás bien, la forma en que te comunicas va a ser mucho más efectiva. Y eso es muy importante. Otro dato interesante que yo aprendí, que considero que agregaría mucho valor, y aquí entramos un poquito a la parte interna, es que yo considero que en ese entonces aprendí a manejar muy bien mi mentalidad, el estrés, el ambiente emocional. Porque fíjate, yo lo mencionaba la otra vez, haces 20 llamadas y cierras una venta y son las 5 de la tarde y tu meta es 5 o 6, no sé, y dices, bueno, qué mal día, ok, pero la siguiente llamada, todo eso impacta a tu siguiente llamada tal cual. y pasa de forma tal vez inconsciente, pero pasa.
Una vez, ya yo de gerente de ventas, veo a un vendedor, una vendedora en ese entonces, y que tenía un mal día, pésimo. Y bueno, la saco del teléfono y le digo, mira, desconéctate media hora, vamos a hablar en la oficina. Para empezar, ella ya con miedo, porque piensa que Mm, yo la voy a regañar, que la voy claro. a acusar, lo que sea. Y me dice, Alfredo, tú tienes un pésimo día. Digo, sí, ya me di cuenta. Vamos, y le digo esto, mira, vamos a arreglar tu día. Vamos a arreglar tu día. ¿Cuál es la estrategia que y esto ya va más para los capacitadores, ¿no? La Sí, estrategia que yo escogí usar allí fue, me senté y en el 95% la escuché. Mira que me habló del esposo, del perro, de la lluvia, claro. me habló de todo e incluso salieron lágrimas. Y yo Mm, me quedé escuchando, no la interrumpí, tomé nota, ¿sí? Una vez se había desahogado, le digo, ¿sabes qué? Tenemos que poner esto por un lado y yo te voy a ayudar a hacerlo. En las siguientes 2 horas vamos a decirle esto y el otro a los clientes. ¿Qué también se siente? Dile que tú estás haciendo un fantástico día. ¿Y sabes claro. qué? Increíblemente, sus ventas mejoraron porque su tonalidad mejoró, su Sí. postura mejoró, su mentalidad cambió. Se entendió de que todo ese entorno obviamente estaba afectando su día laboral. Y es que es algo inevitable, o sea, la vida pasa, ¿no? Las cosas suceden, pero depende de nosotros el manejo de esas emociones, lo que determina los resultados de nuestro día. Y Ujú. eso creo yo que es algo que yo en lo personal considero, supe y todavía sé manejar hasta cierto nivel, porque sé que es un poco difícil, pero eso marca la diferencia e incluso le puedes mejorar el día a una persona con solo tu Mm, tonalidad, ¿sí? tal cual. Lo contagias, ¿no? Sí. Entonces lo quería agregar porque creo que esa parte también emocional es importante manejarla también en esos ambientes de venta en frío. Sí, has mencionado un tip súper práctico que cualquier persona que esté escuchando este episodio podría empezar a implementar ya. De repente, estás haciendo tus llamadas sentado, prueba parándote. Prueba parándote, ¿sí? A ver cómo mejoran o a ver qué cambio hay en los resultados, ¿sí? Pero para poder llegar a hacer cualquier cambio necesitas tomar conciencia, ¿bien? Sí, Por un lado, es decir, ¿desde qué mundo emocional estoy haciendo estos llamados? ¿Sí? Primero, quizás hayas comenzado a hacer tus llamados con entusiasmo. 5 llamados, 5 no. Cambió tu mundo emocional con muchas probabilidades, ¿sí? Que haya sucedido. Del entusiasmo pasaste quizás a la frustración. Entonces pregúntate, ¿es la frustración mi emoción aliada para que yo consiga un sí? No, entonces no puedes seguir haciendo llamados telefónicos desde la frustración. ¿Por qué lo haces? Bien, entonces necesitas revisar, yo siempre digo, en 3 momentos esa actitud, antes, durante y después. Bien, porque inmediatamente levantas el teléfono, vuelves a marcar a otro potencial cliente, pero con el mundo emocional que te ha generado esta llamada que ya ha finalizado. sí. ¿Sí? Entonces, trabajen la actitud, trabajen la corporalidad, observenla y hagan cambios ahí. Hablando del mundo emocional, que coincido con vos que es de suma importancia para esto. Lo escuché una vuelta a nuestro amigo Chris Payne decir que se decía llamada en frío porque el vendedor queda congelado cuando lo atienden. Me encantó cómo lo plantea. Chris, Y, Chris Payne, Chris Payne es muy bueno, sí. y yo le agrego a eso también que directamente hay personas que no hacen el llamado porque se congelan antes, ¿no? Porque no saben cómo estructurar la llamada, qué preguntas hacer, cómo manejar las objeciones y demás. ¿Qué consejos nos darías o qué tips nos darías para trabajar esa actitud antes de ese primer contacto, ¿sí? Sobre todo con una persona que no conozco, para poder hacerlo con más entusiasmo, con más motivación, con serenidad, con tranquilidad? Sí, el enfoque debería ser, Franco, considero yo, en, mira que tenemos un 50%, ¿no? 50-50. Las probabilidades de que no te compre son de 50%, Claro. o que sí te compre también son de 50%. Entonces, ¿cuál escoges? ¿No? Mm, Obviamente
esto viene de tu mentalidad de vendedor. Alguien me pregunta, Alfredo, yo no sé vender, pero soy emprendedor y estoy emprendiendo en esto y esto. ¿Qué le voy a hacer? Digo, trabaja con esto. Claro. Trabaja con tu mentalidad. Ponte a pensar, si ya llamaste a 10 clientes, tuviste 10 nos, y tú dejarías que todo esto te impacte y dejas esa probabilidad de que el cliente número 11 sí te compre. Y no solo te compre, tal vez lo puedas fidelizar, porque esa publicidad de boca en boca, lo más seguro es que te va a traer más clientes. Mm, Entonces, tú decides. Empezamos desde la mentalidad. Mira, las mañanas, por ejemplo, cuando yo me levanto, pues yo me considero una persona creyente de la fe cristiana, entonces yo hago una pequeña oración, pero algo también que bien. me funciona es que yo me baño por las mañanas con agua en frío. Ajá, ok. Ahí sí que lo combinamos con la venta del frío. Me baño en frío y eso me despierta. También me encanta el café. Y he notado que la cafeína también obviamente me pone en otro ambiente. Mm, Imagínate que tuve una llamada depresiva en la mañana de algún colega, lo que sea. Yo digo, pero ¿qué tiene que ver eso con mis resultados de mi siguiente cliente? Yo me pregunto, siempre me hago la pregunta, ¿qué tiene que ver esto? Ok, él me dijo que no, pero es que es un océano allá afuera. El siguiente me va a decir que sí. En ese trabajo que te estoy comentando, que me encanta resaltarlo porque ahí yo aprendí a vender y me enamoré de las ventas, recuerdo que habían dos áreas, por decirle de alguna forma. El cliente que nos pasaba, porque validábamos un crédito, y el que pasaba crédito calificaba para todas aquellas promociones bonitas. Y mm, aún así era difícil vender, pero está aquel 5% que era bajito, pero existía. Aquel 5% que su crédito era malísimo y el sistema nos validaba un depósito, en ese entonces era un depósito como de 200 y pico dólares. Y yo me preguntaba, ¿tú vas a pagar $200 de depósito y pagar $30 mensuales por un paquete de televisión y a la vez firmar un contrato de 24 meses? ¿O vas a seguir mejor cotizando a alguien que no te pida un depósito? Fíjate que en una ocasión, y esto nunca se me olvida, nunca se me olvida, en el momento que el sistema te da la luz roja y dice, no pasó crédito, ok, teníamos un speech ahí cortito como de 4 líneas que decía algo así como, gracias por llamar al día de hoy. Veo que calificaste para todas las promociones. Todo lo que necesitamos es un depósito para amarrarte toda la promoción y enviarte lo que necesitas. ¿Qué te parece si lo pagamos con tarjeta de débito o tal vez crédito? ¿Usas Visa? sí, Era un cierre bastante agresivo, claro, claro. pero la gente se quedaba así como, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, Mm, pero el resultado de eso, Franco, tenía que ver mucho con cómo decías las cosas, la forma en decirlo, ni tan sí, entusiasmado, pero sí positivo, y eso viene desde la mentalidad. Una vez una señora se escuchaba ya grande, y le sí. digo, se lo leo y digo, no pasa nada, es mi tercera venta en el día, no pasa nada, la cierro porque la cierro. Y le digo, te cuento, gracias, llamaste hoy, perfecto, fíjate que estoy viendo acá que calificas para todas las promociones. Vamos a usar tu tarjeta Visa para este depósito. Listo, ¿te parece el día de mañana? Si te puedo enviar un técnico con el paquete que necesitas. ¿Qué te parece en la tarde o en la mañana? Y ya se queda. Mm, Espérame, ¿cuánto hay que pagar? Tanto de depósito, pero no te preocupes. Tengo disponibilidad para el día de mañana. Algo así por el bien. estilo, no recuerdo bien mis Claro, sí, palabras, sí, pero algo sí. así. Entiendo. Y yo sé que es una venta bastante pushy, le llamo yo, bastante agresiva, Sí, eh, pero tiene que ver mucho con cómo tú dices las cosas. Si yo me totalmente. pongo a pensar y digo, ¿será que tendrá el depósito? Posiblemente no. Claro. Bueno, de todas maneras tengo que decírselo. Entonces Mm, empieza desde acá, ¿no? Tu mentalidad. De por ahí empezamos con la actitud, desde acá. sí, Y decía, pues tú decides, ¿te impacta esto o no? Y a la vez también digo, tomémoslo como un aprendizaje. En las pymes lo encuentro mucho. Somos muy buenos prospectando. Llevamos en las redes sociales, ¿verdad? sí. Llevamos el cliente a ese contacto, lo atraemos. Muy bien. Cuando ya toca la llamada telefónica, se caen las ventas, porque hay mucha improvisación. Hay Mm, demasiada improvisación. Dicen, ya me contactó, ya le interesó mi publicidad, ya está interesado, me va a comprar. Llamas y resulta que te empiezan a cuestionar y no estás preparado, se caen las ventas. mm. Entonces, sí, la actitud empieza desde tu mentalidad. Otra vez entramos a la capacitación constante, ¿no? Constante, sí, por Sí, supuesto. Totalmente de acuerdo
Alfredo, y acá es donde yo a las personas, a los vendedores que acompaño, les digo, usemos el miedo como aliado. ¿Bien? Cuando vos piensas en ese llamado que te genera ese miedo, ese temor, que te paraliza, ¿sí? O que te lleva a evitar hacer ese llamado, ¿qué crees o qué imaginas que puede suceder? ¿Sí? ¿Qué imaginas que te puede llegar a preguntar ese potencial cliente? ¿Sí? Porque en ese momento, ese mundo imaginario te está presentando una posibilidad para que te prepares aún mejor. Entonces, de repente, ok, pero tengo miedo de que me pregunte esto y yo no sepa darle respuesta. Bueno, estúdialo. Prepárate. Conversa con el referente de la empresa a lo mejor y pide la información al respecto o pregúntale al referente si te preguntan esto, si lo puedes sumar a la llamada para que sea él quien le responda, pero prepárate. Deja de improvisar, como decía Alfredo. De esa manera vas a empezar a cubrir otros aspectos de esa llamada que de otra manera no lo hubieses hecho, porque muchas veces el entusiasmo nos enceguece. No, vamos, si va a salir todo bien, yo voy a poder. Bien, y resulta que hay una pregunta imprevista, no me la esperaba, y me cambió el tono de voz. ¿Por qué? Porque ya me puse nervioso. Y se Sí. nota. Y ya perdí el foco. Y ya dejé de escuchar, porque ya me puse ansioso. Y es ahí donde yo recién les decía, ese momento donde tenemos que revisar el mundo emocional durante la llamada, durante la visita, durante la reunión. Y muchas veces necesito irme un poquito de esa llamada para conectarme con mi respiración y volver a centrarme y volver a hacerme presente, para volver a tranquilizarme y estar sereno. Me va a llevar 10 respiraciones, que pueden ser 20 segundos que me pierda lo que me está diciendo la otra persona, pero voy a volver rápidamente a la llamada. Así que mentalidad y actitud antes, hay que trabajar antes de hacer la llamada. Alfredo, objeciones. ¿Cuáles son las objeciones más frecuentes que has escuchado o que te han compartido tus clientes que aparecen en una llamada telefónica en frío? Sí, por ejemplo, te dicen, sí, estoy cotizando, ¿no? Me falta llamar a y hablan de la competencia. O te dicen, sí, me parece muy caro. Mm, Entre el mundo de objeciones que hay, yo me apuntaría a esas dos como que son las más frecuentes. Sin embargo, aquí hay un dato importante, y yo siempre digo, hablamos una vez más de la mentalidad y las emociones. ¿Cómo percibes tú la objeción? Es que ahí, es que todo empieza desde allí, Franco, de tu mentalidad. ¿Cómo tú lo sí, tomas? ¿Sí? Hablemos de una objeción. ¿Qué es una objeción? Estamos hablando de un no rotundo y solo no me hables, no me interesa, déjame, ¿sí? claro. No pasa nada. O estamos hablando de aquel interés escondido. Ojo, esto es Mm, importantísimo. Entonces, mucho depende de cómo tú lo percibes, cómo tú lo tomas. Si alguien me dice a mí que está muy caro, no me está diciendo que no lo quiere. Me está diciendo, mire, claro. apóyame, trabaja con el precio, miremos, o trabajamos en la propuesta de valor, no sé, pero, pero no me está diciendo que no. Y no debe ser algo negativo, es válido. El cliente quiere informarse, el cliente tiene dudas, es válido. Lo que impacta mucho es la forma en que tú lo tomas. Y más allá de la forma que lo tomas, es la preparación y cómo lo abordas. En ese entonces usábamos una metodología muy interesante que yo considero que en un 90% todavía funciona. Y era esta, mira. Normalmente en una objeción viene la pregunta. Yo escuchaba, por ejemplo, en esos casos escuchaba, me parece, tengo que hablar con mi esposo, ¿no? Tengo que hablar con mi esposa, a ver si le interesa, si está de acuerdo. Sí. Eh, y te voy a contar despacito una anécdota porque creo que es valiosa y de cómo también el vendedor debe cambiar ciertos hábitos. Pero Bueno, antes de eso te explico cómo manejábamos estas objeciones. Viene la pregunta y tú lo primero que haces es responderla. A esa respuesta después le agregas el valor, ahí viene la propuesta de valor, el por qué esa opción es la única en el mercado para esa persona, factible en ese momento y está tomando la mejor decisión. Y la bien, tercera era el cierre. Obviamente que la conversación no quedará abierta. Por ejemplo, claro. yo te decía, por ejemplo, si tú me dices,
perfecto, puedes hablarlo con tu esposa, me parece excelente, de hecho yo haría lo mismo, no pasa nada. En efecto, lo que me gustaría hacer es guardar esta promoción para ti. ¿Qué te parece si una vez la cerramos y si en caso tu esposo cambia de opinión, lo hablamos? Pero Claro. está haciendo un poquito, yo sé que está haciendo un poquito, estás empujando un poco la venta, pero es que en el telemercadeo así debe de funcionar, Claro. ¿sí? Sí, Porque no tienes de otra. O sea, el vendedor en realidad no es el que está al servicio al cliente. Entonces, en el telemercadeo así funciona. Ahora, la anécdota que te quería contar es que me pasó una vez, yo en ese entonces tenía tal vez 22, 23 años, yo no estaba casado, de hecho creo que ni novia tenía, entonces resulta que me dice un cliente, hombre, me dice, Alfredo, me encanta la propuesta, ya hablé con dos proveedores también para que me instalen mi servicio, sin embargo, no hemos decidido y tengo que hablar con mi esposa, que asegurarme de que ella también esté de acuerdo. Y yo con mi ignorancia y con las ganas de vender, ¿no? Y en el proceso de aprendizaje, porque estaba aprendiendo a vender, le sí. digo, bueno, le digo, si tu esposa es la que toma la decisión, entonces déjame hablar con ella. Obviamente la persona me dijo, se nota, me dice, y fue amable porque me dice, se nota que no estás casado, se nota que no tienes pareja, y lo entiendo, me dice. No te preocupes, si de verdad tu opción es la mejor, yo te aviso, yo te llamo, déjame por favor consultar. Y yo lo supe entender Mm, en ese momento, y yo aprendí, mira que recuerdo esas anécdotas de hace años y lo aprendí muy bien sí, y digo, bueno, es un proceso de aprendizaje de todas maneras, pero uno por aprende y dice, supuesto. espérate, entonces la objeción la debía haber manejado diferente, ¿no? Para la Eh, próxima. para la próxima. En efecto, el cliente terminó, ya no me compró, eso ya no Sí. pasó, pero son anécdotas que creo que le enseñan al público si hablamos de una venta en frío, un contacto en frío telefónico, nos puede ayudar a solo ser más empáticos, ser más Mm, humanos. Yo ahora estoy en venta en consultiva, donde trabajo, tengo ya 3 4 años en ello, ventas de aquellas que cerramos en 6 meses, imagínate, claro. contratos de mucho dinero. Entonces, he aprendido a mostrar ese interés genuino por el cliente, por el Mm, beneficio del cliente, enfocarme en eso y desapegarnos como vendedores a aquel beneficio monetario que en efecto existe en una venta, pero ¿por qué no preocuparnos en realidad por el cliente y su beneficio? Porque eso fideliza a los clientes. tal cual. Entonces, las cosas han cambiado, pero en un telemercadeo es normalmente así, en un contacto frío es Mm, normalmente así. Sí, sí. eso te quería agregar. Sí, me encanta esa anécdota y recordé una que ya los voy a compartir. Eh, Primero, siempre yo traigo lo que recuerdo de una frase que he leído de Brian Tracy y es que a mayor objeción, mayor interés, ¿no? Y entonces aquí entra esto de la interpretación. ¿Qué pasaría, ¿sí?, con el manejo de tus objeciones o de las objeciones que presentan tus prospectos si escucharas detrás de cada objeción que hay interés? ¿Sí? O si escucharas una pregunta detrás de cada objeción, como por ejemplo, cuéntame cómo esto yo se lo puedo presentar a mi pareja para que esté de acuerdo conmigo en la decisión. O cuéntame cómo hago yo para recuperar la inversión que voy a hacer en esto. O cuéntame por qué tu producto tiene un 30% más de valor que el de la competencia. Bien, escuchar una pregunta detrás de la objeción a mí me ha permitido manejarla desde otra perspectiva, con mayor tranquilidad, ¿sí? Porque es como que se da la conversación más fluida. Y quiero aquí, la anécdota también tiene que ver con esta objeción de lo tengo que consultar con mi pareja. Y me la compartió en un entrenamiento un vendedor de autos, de planes de ahorro de autos, ¿sí? Me dijo, Fran, cuando, ¿qué respondes vos en este caso? Y primero le dije, contame qué, si te pasó, ¿qué respondes vos o qué respondiste en ese momento que te pasó? Y me dijo, sí, me pasó hace muy poco, esta semana, donde el potencial o el prospecto era un hombre, me dijo que lo iba a consultar con su esposa y yo le respondí, ah, así que el pollero de la casa sos vos, ¿no? Ay, éramos como 30, 40 personas en el entrenamiento, nos matábamos la risa, no podía creer eso, pero empecé a indagar. Le dije, primero que nada,
Contame cuál fue el mundo emocional que te llevó a responder lo que respondiste. El enojo, me dice, me enojé, perfecto. Entonces hay que aprender a dominar el enojo en la conversación, ¿sí? Ahora te voy a compartir otra idea. Esto podría haber funcionado muy bien siendo un hombre. Yo no lo recomiendo hacerlo así tan directo, tan fuerte, pero nosotros los hombres tenemos mayor tolerancia al conflicto que las mujeres, ¿sí? Podría haberte resultado efectivo y positivo dependiendo la persona. Yo como hombre no toleraría esa respuesta. Bien, las mujeres son más emocionales y si viven una mala experiencia no lo olvidan más. Así que ojo con eso nada más. Ahora te digo lo que yo le respondo y lo que uso siempre y es, cuando a mí me dicen, lo tengo que consultar con mi socio, con mi pareja, con mi marido, con mi esposa, yo busco traerlo a la conversación preguntándole, Alfredo, cuéntame, vos que conoces mejor a tu esposa que cualquier otra persona, ¿crees que estará de acuerdo con vos en que este es el mejor momento para hacer esta inversión pensando en A, B, C y D? Y si me dice sí, dijo, ok, cuéntame, ¿qué necesitas conversar entonces con tu pareja sabiendo que va a estar de acuerdo con vos? ¿Sí? Y si te dice que no, también es como, ok, si sabes que no va a estar de acuerdo con vos, ¿qué necesitas conversar con tu pareja? O qué información te puedo brindar yo para que esa conversación vos puedas, ¿sí? Mostrarle que es la mejor inversión que van a hacer. Pero más allá de estos ejemplos, quiero que trabajen la flexibilidad, la apertura, la agilidad mental, porque créanme que los prospectos, los potenciales clientes tienen una creatividad única para presentar objeciones. Entonces, yo no recomiendo mucho de salir con un manualcito de voy a responder esto si dice esto, pero sí salir con una preparación y una estructura más que nada. Y bueno, ahí desarrollar la cintura del vendedor con la práctica. Entonces, voy, lo hago, vuelvo, reflexiono, aprendo y lo vuelvo a hacer mejor. ¿Sí? Sí. Alfredo, al principio es más, cuando nos estábamos conectando, ni siquiera estábamos grabando, me decías, bueno, tengo tanto para compartir del mundo ventas y yo sé que es así, podríamos estar horas y horas conversando al respecto. Sin embargo, como para ir cerrando este episodio, cuéntame si hay algo que no te haya preguntado y que creas que es súper valioso que lo menciones del mundo de venta telefónica en frío o venta en frío y quieras aportar algo más. Sí, mira, se me ocurre, y eso nos lleva al inicio de la conversación, al tema principal, que la venta en frío, el contacto en frío siempre va a existir. Yo lo que siempre digo es la forma en que nosotros ejecutamos nuestras Mm, tácticas. Eso es lo que marca la diferencia. Alguien me decía por allí, tienes razón, me decía, es que no es lo que vendo, es cómo lo vendo, ¿no? Y esto a veces te pones a pensar y dices, pero espera, o sea, tengo un producto que tiene una propuesta de valor valiosa y la sé extraer y exponer muy bien. Sí, y eso está perfecto, pero es increíble, Frank, es increíble que la forma en la que tú vendes es la que cierra la venta en muchas ocasiones, claro. especialmente en un contacto en frío. Cuando hablamos de una venta consultiva, las reglas cambian, pero si nos quedamos en el contacto en frío, la llamada telefónica en frío, es tu approach lo que funciona. Por eso, entre los primeros 2 segundos, yo recalco el rapport, esa conexión, hacer las Mm, preguntas correctas, las preguntas empáticas con tu prospecto, salir de romper ese paradigma. Tú lo mencionabas perfecto y me encantó. Mira, y lo tengo acá, eso de ¿cómo estás? Estoy bien, no pasa nada. Eso, ¿por qué no lo cambiamos, no? claro. Entonces, tal vez algo valioso que yo podría dejar es precisamente eso. Trabajemos en Bien. esa capacitación constante, el approach en cada llamada. Y es más, imagínate que no debe ser un contacto en frío telefónico, podría ser un contacto en tibio también, e incluso un cierre de venta que tú consideras que ya está por cerrarse y que por alguna o y razón algo dijiste, no dijiste, algo no quedó claro, se pospone o no se cierra. O sea, eh, esa línea queda abierta. Entonces, siempre el approach, tu tonalidad, tus palabras, tu seguridad, ¿sí? Esa Mm, confianza que le creas al cliente, en este caso con tu voz, es muy, muy importante. Si yo sueno inseguro, titubeo, ¿sí? Si dejo un silencio y no te respondo, no sé, crea
crea objeciones o crea dudas y eso obviamente crea ese desinterés, ¿no? Entonces, Mm, capacitémonos constantemente en las tácticas modernas de comunicación al teléfono, eh, y más allá el approach, la forma en exponer algo, la forma en comunicar. Y eso lleva tiempo, obviamente, y lleva constancia. Yo creo que eso agrega un poco de valor a las personas que se lleven eso porque te repito, algo que yo veo en Latinoamérica es precisamente la improvisación, se da mucho. Entonces dice, mira, vendo zapatos en línea, pero vendo 3 pares de zapatos a la semana, cuando pudiste tal vez vender unos 10 a la semana, no sé. claro. Pero es por esa comunicación. Eso te podría dejar para agregar ahí, Frank. Excelente. Y sabes que yo siempre les digo a las personas, ¿no? Es como, ¿quieres mejorar tus resultados? Bueno, revisa lo que vienes haciendo, ¿sí? Y si aún cambiando las acciones no mejoran esos resultados, revisa la manera, revisa el proceso, el contexto o el sistema en el que lo estás haciendo. Y muchas veces es como, escucho a vendedores que necesitan hacer llamadas en frío, no se animan, no se desafían a hacerlo, se sienten súper incómodos. Entonces, el camino ahí es para mejorar tu resultado es, ¿no estás dispuesto a transformarte? Ok, entonces tienes que salir de ese negocio, tienes que salir de esa empresa y buscar algo que sea más cómodo para vos. Ojo, eso va a ser una solución al corto plazo. ¿Sí? Sí, Evitar esa situación incómoda es una solución a corto plazo, pero va a mejorar tu resultado a corto plazo. Pero si constantemente estás evitando lo que es incómodo, tu resultado siempre va a ser pequeño. Alfredo, querido, última pregunta. sí. Para la audiencia de Hazlo Ya que le encanta leer, ¿qué libro nos recomiendas? Ya sea de desarrollo personal, ventas, marketing o venta en frío o llamada en frío. A ver. Uno de los que, mira, que lo he leído como 3 veces, que es el que más me fascina. Estoy leyendo ahorita uno, se me olvida el nombre del autor, pero se llama negociación por emociones. Y después, si Epa, quieres, les paso el libro en sí, interesante. el nombre del El autor. autor, ok. Sí, eso es muy interesante, habla mucho de la negociación face to face, como la negociación también por teléfono. Pero hay uno que yo he leído 3 veces que me encanta y se llama, en español sería Fortaleciendo el líder que llevas dentro, como Developing the Leadership Within You, Ok, de John C. Maxwell. bien. Y habla precisamente de sacar todas esas habilidades, de explotar, mejor dicho, o mejorar todas esas habilidades internas que tenemos, que muchas veces no las conocemos y que siempre están allí. Por eso es cuando hablamos, por eso es de que cuando hablamos, es que si el vendedor, ¿verdad? Se construye, se crea o nace, él dice, Claro. espérate, algunos tal vez les toma más tiempo, mucha dedicación y disciplina llegar a tener muy buenos resultados. Algunos otros solo tienen las habilidades y no las han descubierto. Entonces, Sí. él con ese libro te ayuda a descubrir esas habilidades de negociación, de liderazgo y de ventas. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho. Es de John C. Maxwell, se llama Developing the Leadership Within You. Y no se recuerda el Bien, título en español porque yo leo mucho en inglés, pero creo que es algo así como que potencializando ese líder que llevas dentro, algo por el estilo. bien. Me encanta. Ese te diría que es muy bueno. Ok, no, no, no la tenía la recomendación, así que lo voy a agregar a mi listado de libros pendientes para leer. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ver más de lo que haces, nutrirse con tu contenido de valor, Alfredo, ¿dónde te encuentra? Todos los días, y es casi una religión para mí, pero todos los días estoy dando contenido de valor para las personas que me siguen. Estoy muy activo en LinkedIn como Alfredo Rivera, también en Instagram y Facebook como alfredorivera.com. También estoy en Twitter y últimamente he estado muy, pero muy activo. Oh, y TikTok también, pero he estado bastante Ok. activo también en Clubhouse. De hecho, mira qué potencial el de Clubhouse. Tú ya has hecho un montón de contactos allí, que ya Sí, estamos, de hecho, hablando de algunos negocios, gente qué que bueno. se conecta a las salas y es muy interesante. Entonces, casi que me encuentran en todas las plataformas, Frank, como Alfredo Alfredo Rivera. Rivera. Sí, así es.
Ok, Alfredo, he disfrutado un montón conversar contigo. Agradezco muchísimo este tiempo tan valioso que nos has dedicado y confío en que el contenido que has aportado, las ideas, las sugerencias, los tips, va a ser muy valiosa para la comunidad de Gimnasio para Vendedores. Muchas gracias. Gracias a ti, Frank, y recuerden, capacitación constante, por favor. Gracias, Frank. Un abrazo. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 22. Y recuerda lo que te digo siempre, si crees que este contenido fue valioso para vos y va a ser valioso para otras personas, comparte el link en tus redes sociales favoritas. Copia el link y envíalo a un colega o a un amigo vendedor por WhatsApp. Así llegamos a más y más vendedores. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.